Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarles en Tertulia de Noche. Antes de platicarles sobre qué vamos a hablar hoy, quiero hacerles una invitación para las próximas semanas. Bueno, ya viene el desfile de boyeros en San Carlos, pero también el sábado 22 de abril, que por cierto se cumplen 31 años de la creación del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, vamos en Copelesca a hacerle un homenaje a los pioneros de la defensa de ese parque. Recordemos que hace alrededor de 40 y pico de años, una empresa canadiense llamada Eurospec pretendía explotar 40.000 hectáreas de terreno en ese parque para extraer minerales, principalmente el azufre. Y gracias a la defensa de un grupo de jóvenes que en ese momento comandaba la hermana Marixa, empezó una lucha aquí en el Cantón de San Carlos, que luego se terminó nombrando a Juan Castro Blanco como Parque Nacional y sacando a esa empresa canadiense de acá del cantón. La importancia que tiene esto es que hoy en día, en la situación que vive la región norte en cuanto a la contaminación de fuentes de agua por mercurio en la franja fronteriza, por las piñeras y por otras situaciones que se presentan, el Parque del Agua hoy es básicamente la naciente que promueve las diferentes actividades turísticas de la región, le da agua a más de 200 acueductos rurales en esta zona. Ahí nacen 6 ríos del Cantón de San Carlos, se producen cerca de 5 o 6 represas hidroeléctricas, energía, más todo lo demás que significa para nosotros hoy ese parque. Y eso, la verdad es que no lo hemos notado en el tiempo y en la historia, porque tenemos ese parque ahí, pero esa historia la queremos recuperar el sábado con este homenaje que le vamos a hacer a estos pioneros, que realmente es una deuda que tiene el Cantón de San Carlos con ellos. Y el sábado vamos a conversar y vamos a tenerle un lindo homenaje que luego vamos a compartir con ustedes aquí en este programa. Porque realmente hemos venido incluso en programas anteriores hablando de estos temas, tanto con Jorge Rojas, el arquitecto, como con la hermana Marixa, de la importancia que hoy tiene o las consecuencias que tienen para hoy lo que fue la defensa de ese parque nacional, que tenemos que seguirlo conservando porque se fue declarado parque nacional, pero ahí siguen en manos privadas muchísimas hectáreas, prácticamente solo 4.000 hectáreas de terreno, las 14.500 están en manos del Estado y lo demás en propietarios privados, pero hay una fuerza iniciativa de Copelesca y también de otras organizaciones quizás para adquirir más terreno y que ese parque siga conservando el agua actual y de las futuras generaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de las operadoras de pensiones. Es un tema complejo que no es de este año, ¿verdad? Esto es un tema que viene años anteriores, donde se ha cuestionado mucho el accionar de las operadoras de pensiones, que se ha comentado que compraron acciones a precios elevados y que pagaron comisiones de cambio exorbitantes, ¿verdad?, a los bancos. Y estas inversiones ahora deben ser valoradas a precios mucho menores, debido a la depreciación del colón, bueno, el tema del dólar, principalmente efectos internacionales que tiene la guerra, por supuesto. La economía de Estados Unidos también ha tenido un fuerte impacto en esto. Y leyendo un reportaje de la periodista Natalia Díaz del semanario Universidad, hablaba con base de datos de la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que hablaba que a mayo del año anterior el Banco Popular, por ejemplo, Popular Pensiones, ya había colocado cerca de un 43.3% de su cartera en el extranjero con 1.6 billones de colones. Luego seguía el BAC Pensiones, 437 millones de colones, el BNE Vital, 533.000 millones. Solo en esas 3 operadoras se tendría colocado en el extranjero una cifra cercana al 6% del PIB. Y entre tanto, y muy paradójicamente, según dice el reportaje, el gobierno central, si acaso dedica un 1% del PIB por año a financiar inversión pública. Otros argumentos que he escuchado por ahí es que solo en intermediarios se pagaron cerca de 30.700 millones. Y escuchando un día de esos al economista Leiner Vargas de la Universidad Nacional, decía que solo esas pérdidas de las operadoras de pensiones prácticamente significan 7 años en un trabajador cotizando, digamos que prácticamente se perdieron.
Hay estado, hay proyectos de ley que incluso piden que el ROP se retire. Yo personalmente creo que es una locura. Ahora vamos a hablar con nuestro invitado a ver qué piensa de eso. Pero efectivamente tenemos que ponernos a pensar de manera individual, y es algo que me imagino que cada uno tal vez tendrá que hablar con su operadora de pensiones sobre el rendimiento de sus recursos ahí. ¿Qué va a pasar? Digamos que creo que es un tema que se ha venido discutiendo a partir de esto y creo que más atrás, sobre si vamos a tener derecho nosotros como generación a pensión o no tener pensión, la situación económica que vive el país, cómo la población se va envejeciendo, quién va a reponer esos ingresos para los futuros pensionados, en fin. Y hoy queremos hablar porque también tiene operadora de pensiones, que es la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy nos acompaña su gerente de la operadora, don Héctor Maggi Conte, para que nos comente un poco de este tema y nos hable un poco también de la operadora de la Caja, cómo le ha ido con esto. Y hablemos del futuro de las pensiones y si realmente las operadoras con toda esta situación generan confianza o desconfianza con los recursos que aportamos todos los trabajadores, que en alguna medida queremos ver en nuestro futuro un ingreso a partir de que cumplamos con los años o las cuotas que requieren para obtener una pensión. Don Héctor está hoy de forma virtual y muy agradecido por atendernos y conversar con nosotros en este programa para la zona norte del resto del país, Tertulia de Noche. Don Héctor, gracias y bienvenido a este programa. Buenas noches, don Álvaro. Muchas gracias por invitarnos a tocar este tema que es de gran importancia para todos y que en realidad hemos recibido una gran cantidad de información. No toda está correcta, ahí la vamos a ir desmenuzando. Claro. Pero lo que primero nos debe preocupar es que existen dos estudios hechos por la Universidad de Costa Rica y el CONACPAM que hablan del comportamiento de las personas o de los ingresos y la forma en que reciben ingresos las personas por encima de los 65 años en Costa Rica, en donde más del 45% de esas personas no tienen ingresos para vivir su vejez, porque no alcanzaron el derecho a pensión en el régimen básico y porque no ahorraron. ¿Cuánto es el dato? Perdón, ¿me lo repite de nuevo? Más o menos el 45%. Es muy alto. Es bastante alto y es gente que cae en pobreza, habiendo tenido un trabajo durante su etapa laboral. ¿Por qué nacen los fondos de pensiones y que son administrados por las operadoras? Básicamente porque en Costa Rica tenemos un régimen básico que abarca la gran cantidad de trabajadores, que es el IBM que lo maneja la Caja. Ese nos da una pensión y su nombre lo dice, básica, ¿verdad? Tiene un tope máximo de alrededor de 1.650.000 colones para las personas con salarios más altos y tiene un salario mínimo de alrededor de andar por los 260.000 colones para aquellas personas que cumplen con las cuotas y con la edad al momento de pensionarse, ¿verdad? Ahí hay castigos por adelantos de pensión o por situaciones de invalidez, diferentes aspectos. Pero el problema está en que en Costa Rica no nos educaron para pensar en nuestro futuro y de qué vamos a vivir nuestra vejez, que es cuando más recursos necesitamos. Hemos pensado que la pensión básica que nos otorga, ya sea a los maestros CUPEMA, la parte del Poder Judicial, que tiene otro sistema de pensiones, es suficiente para vivir, pero eso no es cierto, ¿verdad? Don Héctor, ¿hay cuántos sistemas de pensiones? Usted mencionaba a los maestros, el Poder Judicial y los que están afiliados a la Caja. Tenemos 3. Correcto. Hay 3 sistemas básicos con diferentes ingresos y con diferentes prestaciones. Claro. ¿Verdad? El que más gente tiene afiliada es el sistema de la Caja, donde todos los trabajadores privados y públicos que no sean del magisterio o del Poder Judicial vamos a aportar, ¿verdad? Es un régimen totalmente solidario, en el caso de la Caja. Caja. Correcto. Ese es un sistema que tiene una reserva, pero lo demás es el ingreso que le entra, es el ingreso que paga en pensiones, ¿verdad?
De ahí uno de los problemas con la baja en la natalidad de Costa Rica. Ok, Que hace que... ahora que usted menciona ese tema de la baja natalidad, para ir desglosando esto poco a poco, o sea, digamos, las nuevas generaciones o aportan para los que se van jubilando. Y esa transición de edad, ¿cómo se está viendo a partir de lo que usted señala, que un 45% es bastante, digamos, que no está ahí? ¿Y cómo se prevé el futuro ya, porque digamos, el caso mío, yo hablo con mi hijo, me dice mi hijo, no, mi papi, yo ni pienso en una pensión, una persona de 28 años, ¿eso es cierto o es mentira? Pensando en que hoy cada vez hay menos hijos, la fuerza laboral que cotiza cada vez puede ser menor. Esa proyección, ¿cómo la ven ustedes en la caja? Bueno, en la caja no le podría decir, pues yo soy de la operadora, pero más o menos manejo el tema. A ver, primero para su hijo, si tiene 28 años, hace 6 años debería ya haber empezado a planificar su vejez. Eso dicen las estadísticas mundiales, que a los 22 años uno debe empezar a planificar cómo va a vivir su vejez. Eso está muy bien porque no creo que nadie lo haga y eso es un llamado importante. Ninguno lo hemos hecho. Sí. Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando llegamos a la edad de retiro, que no tenemos suficientes recursos para sostener nuestro modo de vida, ¿verdad? Me preguntaba por el tema demográfico. A medida que las familias dejan de tener gran cantidad de hijos, hay menos trabajadores. Al haber menos trabajadores, hay menos cotizantes que están soportando un crecimiento de pensionados, ¿verdad? Que de aquí al 2050 va a representar el 20% de la población de Costa Rica, porque Costa Rica tiene un nivel de envejecimiento igual a los países europeos, muy rápido, diferente a muchos países de Latinoamérica. ¿Por qué? Por la poca generación de hijos, podríamos decirlo de esa forma, ¿verdad? Claro. Hoy en día las familias tienen un hijo, el que más esfuerzo hace tiene 2, ¿verdad? Y muchas familias ya han decidido no tener hijos, ¿verdad? Y eso hace que la situación hacia futuro del sistema de reparto como el básico, ¿verdad?, sufra problemas por sus ingresos, porque no va a tener suficiente para suplir la cantidad de pensionados que va a tener a cargo. Ahora, eso sí, tal vez aquí un poquito para aclarar, porque hay un tema que siempre dice, eso la gente dice, la caja quiebra. No. Hay todo un sistema legal que dice que si la caja no tiene recursos para pagar el dinero, los tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Es decir, siempre vamos a tener una pensión básica. Lo que pasa es que hacia adelante el IBM va a tener que ir ajustando los parámetros para otorgar pensión. Ya pasó de 62 a 65 años, de 360 cuotas a 400, y ahí va a ir aumentando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de lo que hemos hablado, de que pocos hijos, vivimos más. Es cierto. En Costa Rica el promedio es como de 84 años de vida, ¿verdad? Y esto va a sonar feo, pero eso es insoportable, por decirlo desde el punto de vista de sustentabilidad de un sistema de pensiones. Claro. Ahora, don Héctor, viendo eso que usted decía, que me llama poderosamente la atención, que uno debe planificar la vejez de los 22 años, digamos, ¿en qué momento se debe comenzar a cotizar para ir pensando en una pensión a largo plazo? ¿O es por cuotas? Porque le pregunto eso porque hay gente que dice que uno puede luego adelantar, ahora podemos ver esa parte, pero me gustaría eso porque creo que a veces eso no está claro, ¿verdad? Si usted tiene 40 años y comienza a cotizar, se pensiona a los 65, ¿cómo funciona eso para comprenderlo un poco? Ok. Lo ideal es desde tu primer trabajo poder tener cotización hacia el sistema de seguridad social, ¿verdad? Porque ahí usted va a ir cada mes acumulando cuotas hasta llegar a las 400 cuotas, ¿verdad? Si llega antes de los 65 años a las 400 cuotas, pues va a tener una ventaja porque va a poder postergar y tener una pensión mayor. Pero si entra a los 40 años a cotizar, ya es muy difícil que logre una pensión en el sistema básico. Entonces, ¿qué pasa? Hay que construir una pensión. Nosotros como costarricenses, como trabajadores, tenemos que construir nuestra pensión. Tenemos claro, y el EDUS de la Caja nos dice, ¿verdad?, nos estima la pensión del IBM para nosotros, y de ahí en adelante existe
las operadoras que vienen a complementar la pensión básica, ¿verdad? Con sus fondos, el ROP, o el régimen obligatorio de pensión complementaria, y el voluntario, donde yo, trabajador, ahorro para mí, ¿verdad? Y construyo mi pensión, porque sé que voy a vivir desde los 65 a los 85 años, que son 20 años sin salario. Claro, Tengo que tener ingresos. claro, sí. Y ahí es la razón de ser de la Ley de Protección al Trabajador, y es donde nacen las operadoras de pensiones. Ahora, ¿cómo manejan ustedes el ROP de los trabajadores? Partiendo de estas informaciones que han hablado de las pérdidas que han obtenido las operadoras de pensiones, ¿cómo ha trabajado este tema la operadora de pensiones de la Caja? Que Claro. usted gerencia. Antes de explicar eso, es importante tener conocimiento o diferenciar entre lo que es una minusvalía o una pérdida contable y lo que es una pérdida real. Se lo vamos a poner en términos de sancarleños, ¿verdad? Claro, digamos, que eso nos gusta. Tenemos un Jeep Toyota que lo ponemos a la venta. Resulta que en ese mes que usted lo pone a la venta, vino una agencia de carros que está ahí en Ciudad Colón y pone pickups Toyotas o de otra marca en oferta, ¿verdad? Y la gente no está dispuesto a pagarle lo que usted quiere, en lo que usted quiere vender su carro, su Toyota. Claro. ¿Verdad? Ok, ¿qué hace? ¿Lo vende más barato o se lo deja hasta que sube precio? De ahí depende, uno podría decir que lo vende más barato tal vez, o espera que su precio suba. Correcto. Esa es la diferencia entre una pérdida y una minusvalía. Claro. Una minusvalía es que yo vaya al mercado y diga, ¿cuánto me dan por este Jeep? Y me dicen un monto X, y digo, no, no es suficiente para mí, me espero y lo vendo más tarde, cuando se acaben los carros nuevos. Claro. ¿Verdad? O suban de precio. O lo vendo más barato, que ahí es realizar la pérdida. Porque estoy vendiendo por debajo del precio que yo estimo, o precio de compra, digamos. ¿Verdad? Eso es una pérdida. Teniendo claro que usted va a perder. Claro, sí. Esa es la pérdida. Sí, eso se llama realizar la pérdida. ¿Verdad? Es pasar por gasto parte del valor del carro. Así es. Con las inversiones funciona igual. Nosotros, como operadoras de pensiones, administramos un ROP cuyo dinero constantemente se está reproduciendo, y invertimos en títulos valores, ya sean bonos, acciones, fondos de inversión, fondos inmobiliarios, ¿verdad? Todos bajo una normativa creados por la SUGEVAL o por la SUGEVAL internacional, digamos, de los Estados Unidos o de países de Europa, ¿verdad? Que tienen las mismas reglas para instrumentos que sean muy transparentes para el mercado. Nosotros invertimos esos recursos, los compramos a un precio X, ¿verdad? Y diariamente la norma internacional de información financiera nos exige ponerle un precio por transparencia, ¿verdad? Nos exige decir, bueno, ¿cuánto vale ese título, que sería el Jeep Toyota, hoy? ¿Verdad? ¿Y cuánto puede valer mañana? Y ahí le vamos registrando el precio. ¿Qué pasa? Vámonos al 2021, un año de crecimiento de todos los países, de todas las economías. Generamos rendimientos cercanos al 20%, ¿verdad? Todo el mundo estaba feliz con su estado de cuenta, ¿verdad? Nadie reclamó, nadie llamó a preguntar por qué el rendimiento era tan alto, ¿verdad? Sin embargo, las mismas inversiones que en el 2021 generaron un 20% de rendimientos, en el 2022 generaron una minusvalía, ¿verdad? Un rendimiento negativo del 5%. Al final, la operadora de la Caja terminó en 5% en diciembre, siendo septiembre el mes más feo de la historia de las pensiones complementarias. Claro. ¿Por qué con el mismo instrumento tenemos una ganancia un año y otra? Bueno, por condiciones geopolíticas. Y ahí usted las mencionó en la introducción del programa. Venimos saliendo de una pandemia, empezamos a tener problemas de contenedores, de que estaban en un lugar y había que transportarlos a otro lugar. Eso sube el precio de los contenedores, del transporte, del flete. Nos acabamos los inventarios porque la gente no iba a las fábricas a seguir produciendo Jeep Toyotas o chocolates,
¿verdad? Sino que durante los 2 años de pandemia nos comimos todos los inventarios que estaban en el mundo, ¿verdad? Y eso hace que empiecen a subir los precios. Adicionalmente, el petróleo, recordemos que llegó a 1.000 y resto de colones el litro, indistintamente el tipo de gasolina o diésel que usted echara estaba por encima de los 1.000 colones. Eso genera inflación, ¿verdad? Que es un incremento en el valor de los activos y servicios que percibimos. ¿Qué hacen los gobiernos para frenar esa inflación? Aumentar las tasas de interés. Todos los bancos centrales del mundo aumentaron tasas de interés a diferentes velocidades y a diferentes tiempos dependiendo de cada país. ¿Qué trae eso? Bueno, frenar la inflación, ¿verdad? Pero a nivel de inversiones, todos los precios de estas inversiones bajan. ¿Por qué? Porque la gente se asusta y empieza, sobre todo el inversionista individual, empieza a vender para tener efectivo, porque cree que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Entonces, y eso es un comportamiento natural en todo el mundo y en las gentes que invierten. Los que invertimos a largo plazo, vamos y revisamos nuestras estrategias de inversión y nos damos cuenta que si bien estamos teniendo un bache, la consecuencia de este bache o de estos rendimientos negativos no es porque las inversiones están malas, sino porque están siendo valoradas a un precio menor al de compra por situaciones geopolíticas que no están relacionadas con la inversión. Pero a nosotros, por transparencia, la normativa nos exige ponerle un precio todos los días. Entonces, cuando nos llegue el estado de cuenta con corte al 31 o al 30 de cada mes, ¿verdad? Y vienen rendimientos negativos, es porque ese día las inversiones tuvieron rendimientos negativos, pero al otro día pueden haber estado positivos. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que las inversiones recuperan su valor. A medida que las condiciones macroeconómicas se empiezan a ajustar, vemos que ya Estados Unidos no está subiendo la tasa de interés, que está cediendo la inflación en los Estados Unidos por ser el país, digamos, abanderado, ¿verdad? Que la mayoría de los países siguen. Por la Unión Europea también vemos que están empezando a bajar las tasas de interés y Costa Rica empieza a bajar sus tasas de interés también porque en el último reporte que salió la inflación está cerca del 4 o 5%. Eso hace que ya el Banco Central no necesite tener las tasas muy altas, sino que las puede ir bajando. Sí, por cierto, ayer escuché el anuncio de que iban a bajar las tasas de interés. Don Héctor, pero una pregunta. Sí. Esas tesis apocalípticas de que no vamos a recuperar de nuevo el rendimiento del dinero colocado por las operadoras y escuchando a Leiner Vargas diciendo que se perdieron 7 años de cotización, ¿qué diría usted? Mire, don Leiner es muy hábil para hablar y yo lo respeto, pero no comparto lo que dice, ¿verdad? En realidad me parece que los 7 años los está confundiendo, eso es un cálculo que hizo la Superintendencia de Pensiones, con la aprobación del retiro del 30% del ROP, que es uno de los tantos proyectos de ley que hay en la Asamblea para reformar el régimen obligatorio de pensión complementaria, ¿verdad? En realidad, en este momento, todas las personas pueden tener la posibilidad de recuperar los rendimientos negativos. ¿Quiénes se están viendo afectados? Aquellas personas que se acogieron a un retiro acelerado, que fueron los que aprobó la Asamblea Legislativa hace 2 años, ¿verdad? Que nosotros nos opusimos, pero la Asamblea los aprobó, ¿verdad? Esas personas sí están perdiendo, ¿verdad? Claro. Porque definitivamente vendieron el Jeep Toyota al precio más bajo. Sí, ahora la pregunta que se hace todos es, bueno, si se recupera o no, ¿cómo me puede afectar eso a mí si yo me voy a pensionar ya? Ok, excelente pregunta. Si usted se pensiona ya, lo que le va a afectar es en la cuota de los primeros 12 meses de su pensión. ¿Por qué? Porque va a tener una corrida de rendimientos negativos durante el último año. ¿Me puede dar un ejemplo? Si hay un ejemplo en colones. Yo puedo proyectar aquí. Sí, claro. Sí, se puede proyectar. Déjeme ver si puedo abrir un archivo y hablar al mismo tiempo. Es muy bueno. Es muy bueno porque ejemplificando más con montos podemos darle a entender. Vamos a hacer una pausa. Hagamos una cosa. Mientras usted proyecta
Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos porque está muy interesante este tema que nos interesa a todos, es sobre las pensiones, sobre las operadoras de pensiones, el rendimiento y qué va a pasar con nosotros a partir de toda esta situación tan bajos rendimientos que tienen las operadoras y que esperan que se recuperen. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, seguimos en Tertulia de Noche en este importante tema que tenemos hoy de las pensiones, conversando hoy con Héctor Maggi Conte, que es el gerente de la operadora de pensiones de la Caja, y que le pedíamos un ejemplo de cómo se comportaría la pensión de una persona con base a lo que él comentaba antes del corte comercial, y nos va a hacer una proyección en ese sentido. Adelante, don Héctor. Gracias, don Álvaro. Como usted me pidió un ejemplo numérico, aquí yo le tengo uno que lo elaboré con datos reales. Esta es una persona que decidió pensionarse en marzo de este año, en el 2022. Tenía alrededor de 42 millones de colones ahorrados en el ROPS, ¿verdad? Y le tocó una pensión de 332.000 colones mensuales. Veamos aquí en el gráfico de arriba cómo el saldo se va reduciendo por dos razones. En el gráfico de abajo tenemos el comportamiento de los rendimientos, todo aquello que está de la línea de cero hacia abajo son rendimientos negativos. Vean que septiembre es el mes más feo que hemos tenido, creo que yo, en los 20 años de operadoras, ¿verdad? Se ve muy bajo, pero veamos que después de septiembre tenemos 2 meses de rendimientos positivos. Veámoslo aquí en el saldo administrado. Pasa, se le reduce por la pérdida de septiembre, ¿verdad? O la minusvalía, y veamos cómo de un mes a otro le aumenta la pensión en este rendimiento, aún pagándole los 332.000 colones mensuales. Entonces, la recuperación sí se da. Y veamos los montos. Aquí no los puedo ver. Bueno, este monto de aquí representa casi 798.000 colones de rendimientos a esta persona en un mes. Claro. Que se recupera el mercado, y no se recuperó total, porque aquí ya empezamos a ver revaluación del colón. Veámoslo ahora contra la comisión de la operadora. El mismo ejemplo, la persona tuvo rendimientos negativos, ¿verdad? Vea cómo la comisión que le cobra la operadora a esa persona por administrarle su ROP se reduce, ¿verdad? Aquí, cuando la persona tiene rendimientos positivos por 793.000 colones en un mes, ¿verdad? La operadora, la comisión le aumenta de 10.257 colones a 10.552, es decir, 200 colones más por darle casi 800.000 colones de rendimiento al cliente. Entonces, aquí lo que quiero demostrar es que en realidad la comisión que cobran las operadoras primero es sumamente baja, ¿verdad? Lo que es correcto para el afiliado y para un pensionado. Pero sí le rebaja, no es que siempre hay que pagarle lo mismo, sí. Correcto. ¿Qué pasa? Este sistema de comisión que tenemos nos da un incentivo para generarle el mejor resultado a los clientes, porque cuando generamos resultados positivos, nuestra comisión sube, pero cuando generamos rendimientos negativos por cualquier razón, nuestra comisión baja, ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos sirve tener costos tan altos como los que tiene una operadora para prestar el servicio que le exige la norma y que sus ingresos se le reduzcan. Lo que nos sirve es estar en esta posición, ¿verdad? Que nuestro cliente gane un montón y nosotros ganamos un poquito más por cliente, pero por el volumen en realidad hace que sean ingresos bastante altos para las operadoras. Ahora, algunos se estarán preguntando, en esos rendimientos de sube y bajo, cuando usted habla que le llega a 300 y resto de 1.000 de colones, ¿le va a llegar menos y más en algún momento o siempre se mantiene igual la pensión que retira mes a mes? La pensión se mantiene por un año el mismo monto. Ok. El resto de lo que no retira, ¿verdad? Porque el pensionado en realidad no retira todo su dinero, sino que mantiene todo y retira solo la porción mensual de su pensión, ¿verdad? El resto sigue invertido y sigue recuperando valor.
Por eso lo que dice el señor Vargas no es tan cierto, ¿verdad? Sí, puede ser que caiga, después suba y recupere la pérdida. Ahora, ustedes esa recuperación la están proyectando viendo un poco el escenario internacional y lo que está pasando en algún tiempo posible o no. Bueno, es sacar la bola de cristal un Sí, poquito, claro, pero, ¿verdad? pero es que más o menos uno a veces hace como cálculos, ¿verdad? Claro, ya digamos, entre enero y marzo de este año, lo que más está afectando los rendimientos es la revaluación del colón, ¿verdad? Porque nosotros tenemos inversiones en colones y tenemos inversiones en dólares. Ahora, ¿a Y ustedes les ha tenemos afectado el inversiones hecho en dólares que en el mercado. dólar esté muy bajo en Costa Rica? ¿Perdón? ¿Les ha afectado que el dólar esté muy bajo en Sí, Costa claro. Rica? Le voy a explicar por qué. Nosotros tenemos primero inversiones en dólares en mercado local, es decir, invertido en Costa Rica y en mercado internacional. Pero la norma nos exige reflejarlo en colones, al tipo de cambio más bajo de Monex. Entonces nosotros sí tenemos que realizar ese registro contable, ¿verdad? A una moneda inferior, pero la inversión sigue estando en dólares y sigue ganando intereses en dólares y sigue ganando dividendos en dólares, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que estamos reflejando es que el día de hoy yo no puedo vender el Toyota, ¿verdad? Pero sé que tengo un Toyota que tiene su valor y que lo va a recuperar. Sí, hay muchos costarricenses que en estas situaciones se cambian mucho de operadoras de pensiones, se pasan de un lado para otro. ¿Ustedes cómo les ha ido Sí. como operadora de Mire, la caja? ese es un problema y desgraciadamente ya las áreas comerciales y la gente decide cambiarse por lo que escucha sobre todo de muchas personas que están en contra del sistema y se cambian de operadora. El cambiarse de operadora es vender el Toyota al precio más bajo, ¿verdad? Porque usted realiza la pérdida de lo que su cuenta tiene, que podría haberlo recuperado en unos meses, ¿verdad? Pero lo vendió. Cuando usted se pasa a operadora, usted vende sus acciones o sus participaciones de esa operadora en ese fondo y va y compra en la otra operadora participaciones, ¿verdad? Y eso hace que usted realice la pérdida. Es vender el carro al precio más bajo. Eso la gente tiene que evitarlo, tiene que asesorarse, tiene que hablar con las operadoras de pensiones. Nosotros tenemos gente capacitada para darle el mejor consejo posible, porque este no es un tema fácil de entender, ¿verdad? Pero sí nuestra labor es proteger el ahorro de los afiliados. Y para eso, una de las recomendaciones es no se pase, espérese a recuperar todo el rendimiento que está reflejado negativo en los estados de cuenta, ¿verdad? Sí, Y usted me lleva un poco al plazo, ¿verdad? Bueno, el plazo va a ser lo que dure la economía en estabilizarse, en que la inflación esté cercana al 3 o 4, que ya en Costa Rica está, pero en Estados Unidos todavía le falta un poco, que las tasas de interés empiecen a llegar a los niveles que estaban en el 2021 o cercanos, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar a ver nuestras inversiones recuperándose. Y el tipo de cambio, por lo menos que no siga bajando. A nosotros lo que nos afecta es que siga bajando, ¿verdad? Y esto es un problema porque por el lado nos afecta por el lado de las inversiones, pero por el lado del supermercado nos beneficia, sí. ¿verdad? Porque vamos al súper y debería, teóricamente, la transferencia de ese tipo de cambio reducir los precios de los bienes que compramos en un supermercado o las llantas del carro, ¿verdad? Que fueron importadas con valores, con dólar más bajo. Pero afecta al lado de los inversionistas al igual que al lado del turismo. Sí, ¿Verdad? claro. Sí, sí. Entonces la recomendación es manténgase en su operadora, no se pase. Correcto. Es la misma recomendación que dan la gente que invierte en mercados internacionales, ya sea individualmente o fondos de pensiones similares a los nuestros, es quédese quedito, espérese, porque tomar decisiones en frío o en caliente, más bien con situaciones adversas, puede socavar los fondos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nos quedamos queditos. Lo mismo se le transmite a la gente, quédese quedito, no se traslade, no tome decisiones, quédese en la operadora que está, espere a que su resultado esté mejor y después, si quiere cambiarse, busque la operadora de su conveniencia, ¿verdad? Pero no lo haga ya, porque realiza la pérdida. Claro. Don Héctor, hay varios proyectos de ley sobre este tema
de la plata de las pensiones que decimos. Uno es retirar anticipadamente un porcentaje de la cuota, para que ya se hace con el Fondo de Capitalización Laboral cada 5 años. Yo no sé, digamos, qué tan... Me imagino que es salvada para muchos, pero no sé qué tan bueno es para el futuro, porque siempre es bueno hablar un poco de eso. Y lo otro es si es conveniente o no que proyectos de ley de este tipo favorecen o buscan beneficiar, según ellos, a los costarricenses por sus deudas, pero no sé qué va a pasar con el futuro de los costarricenses. Usted retira su plata antes de disfrutarla, digamos, en su vejez. ¿Me podría hablar de esto? Claro, ese es exactamente ese tipo de proyectos lo que tratan es de socavar este sistema. Y al final lo que pretenden es que la gente tenga dinero hoy, que no es cierto que lo va a tener, ¿verdad? Porque el proyecto lo que dice es transfiérale a la entidad financiera donde tiene la deuda. Sí, ese es darle plata a los bancos, nada más. No es garantizar su futuro, es darle la plata a los bancos. Correcto. El problema está en que de qué vamos a vivir de los 65 a los 85 años, que es cuando más recursos consume una persona, en pastillas, en médicos, y ya cuando está después de los 85, sí, hablemos de bastón, silla de ruedas, pañales, ¿verdad? Son costos o gastos muy altos y normalmente no vamos a tener, no tenemos recursos. Eso lo dice el estudio del adulto mayor en Costa Rica, hecho por CONAPAM y la UCR, no por las operadoras, ¿verdad? Que la gente no tiene suficientes recursos para vivir su vejez. Entonces, este sistema viene a darle una oportunidad, una herramienta más a los trabajadores. Y aquí es importante a los trabajadores asalariados y a los no asalariados. Sí, claro. Porque ahí sí, el sistema le da también oportunidad a los no asalariados de crear su pensión. Las pensiones hay que armarlas, uno tiene que hacérsela para sí mismo, ¿verdad? Sí, en eso, don Héctor, vale la reflexión y la regañadita también, porque hay, digamos, personas que somos asalariados y cotizamos a la caja, y correcto, hay muchos que no son asalariados pero no cotizan, y no es porque no pueden, es porque no les da la gana, porque es mejor ir al concierto, es mejor ir al baile. Vivimos en un estado emocional constante, es mejor ir al vacilón, a las playas de fin de año. Y no renegamos lo que pagamos ahí, y eso está bien. Yo no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a divertirse. Pero cuando usted tiene recursos suficientes para eso, debería pensar también en cotizar para su pensión para cuando esté viejo, como decimos popularmente. Yo no sé si todo el mundo lo hará a nivel del país, ¿verdad? Pensará en eso. Pero creo que una gran mayoría ni siquiera lo piensa, porque uno escucha frases como esa: no, hombre, yo ni siquiera, ¿para qué voy a cotizar si yo ni siquiera voy a recibir una pensión? Yo no sé si me voy a morir mañana, yo no llego a los 50 años, que me parece que son puras excusas, y no pensar en que de ahí todos tenemos que llegar a una edad que de ahí, o aprovechar la edad productiva para la edad no tan productiva disfrutar de lo que hacemos hoy. No sé eso en Costa Rica, ¿cómo lo ha visto usted? No, en Costa Rica, bueno, tenemos varios defectos. Uno de ellos es que todo el mundo piensa que va a vivir menos. Y en realidad vivimos en promedio 2 años más de lo que pensamos que vamos a vivir, ¿verdad? Entonces la gente vive entre los 84 y los 87 años. Eso es un montón de ingresos que se ocupan entre los 65 y los 87. No tenemos educación previsional, no nos prepararon para crear nuestra pensión, nos prepararon para pensar que la pensión de la caja nos iba a aguantar para vivir nuestra vejez, y eso no sucede porque es básica, es una pensión básica, llámele básico, pagar la luz, el agua, y ojalá la casa sea propia, y eso no es cierto, no todo el mundo tiene casa propia, ¿verdad? Entonces hay que formar su pensión. ¿Cómo se forma una pensión? La gente cree que hay que tener mucho ahorrado. No, es con cada aporte que usted haga, los puede hacer mensuales. Pueden ser muy bajos al inicio, a medida que mejora su salario lo va incrementando, o que termina de pagar deuda lo incrementa. Pero el tema es lograr el hábito de ahorrar todos los meses un poquito. Mientras más joven empiece, mejor, porque van a ser las cuotas que más precio van a tener al momento de pensionarse. Pero en Costa Rica no existe. De hecho, la gente que cotiza, que no es asalariado, que cotiza para un fondo voluntario, es muy poca. Tal vez no es la persona que debería hacerle esta pregunta, pero uno se imagina cuánto cuesta mantener una vejez después de los 85 años, ¿verdad? No sé si por el caso de que uno calcule más o menos qué tipo de pensión debería tener uno a esas edades o a los 65.
yo me imagino que también depende de muchos factores, también de las deudas que usted haya contraído o cosas de ese tipo, porque también he visto y he sido testigo de gente que se pensiona y su pensión no le da ni siquiera para pagar lo que debe actualmente. Y no Así. quiere pensionarse, pero tiene que pensionarse. Es complejo Parte de la esto, educación ¿verdad? previsional Ajá. es esa, llegar a sus 65 años sin deudas, sin hijos en la casa, ¿verdad? Con el carro que tiene y ojalá lo pueda cambiar por uno que gaste 1 litro cada 100 kilómetros, ¿verdad? O sea, ¿Y por para, qué sin hijos en la casa? Para que no le gasten más. por supuesto, Claro, sí. estadísticamente dentro de ese estudio que yo le menciono, que son dos los que han salido, habla de que mucho de la gente pensionada mantiene a los hijos, Sí, es cierto. ¿verdad? Y eso socava la calidad de vida del pensionado o de la persona en su vejez, ¿verdad? Claro. Y es bastante el porcentaje, no lo tengo claro, no me acuerdo, pero es bastante el porcentaje de gente que teniendo edad para laborar depende de la pensión de la persona en retiro, ¿verdad? O del pensionado. Claro. Ahora, ¿se pueden hacer aportes extraordinarios al ROP en este momento o no? Sí, señor, la ley permite desde aportes extraordinarios al ROP, abrir un voluntario, puede hacer aportes mensuales, puede hacer aportes semanales, puede hacer aportes todos los meses o una vez al año, depende de cómo usted gane el dinero. Ahora la gente trabaja en muchas plataformas electrónicas que evidentemente la caja no las ve, ¿verdad? Pero no es el hecho de que no las vea, es que yo como trabajador tengo que formar mi pensión. Y para eso hay productos en las operadoras de pensiones que le permiten formar su pensión sin tener que pagar en la seguridad social. No es que esté promoviendo que no paguen la seguridad social, Claro. ¿verdad? Pero hay plata, hay servicios, hay gente que trabaja en Costa Rica y no vive en Costa Rica, pero puede hacer su pensión aquí, ¿verdad? Sí, pero digamos, yo puedo ir a la caja, digamos, si estoy en la operadora de la caja, puedo decirle, vea, yo quiero agregar un poco más a mi fondo de pensiones, porque hay gente que hace ahorros adicionales como para tener ahí, pero a veces los gastan y hasta de una forma malgastada, tal vez, bueno, no Claro, sé si viajar es malgastar la plata para algunos, pero sí. bueno, pensando de uno en consolidar su futuro, mejor meter ese dinero donde usted no lo pueda tocar, y creo que el fondo de pensiones es una buena forma y para garantizar un futuro. Mire, el fondo de pensiones es el mejor sistema de ahorro que existe. Tiene exención de impuesto de renta en las inversiones durante la etapa de acumulación. Tiene exención de impuesto de renta en la pensión que recibimos, porque la pensión de la caja, si pasa de los 700,000 colones, paga impuesto de renta. Ok, La pensión complementaria no paga impuesto de renta. Es inembargable, ¿verdad? No se puede enajenar, no se puede poner como garantía sobre ningún crédito. Entonces, es un producto perfecto para la vejez. No es para comprarse una casa, no es para pagar una deuda, es solo para la vejez. Y así fue creado y la Sala Cuarta lo ratificó, ¿verdad? En una consulta que se le hizo a una persona que trataba de retirar ese recurso para otra situación, que creo que para compra de una casa. Y efectivamente la Sala Cuarta ratificó que el ROP es una pensión para una pensión futura, complementaria. claro. Ahora uno, digamos, valora comentarios que ha escuchado ahí, no sé si al mismo presidente de la República, que están analizando la posibilidad de que usted pueda meterle más plata, digamos, al fondo de pensiones para pensionarse más temprano. Eso Okay. es así. Ahora, el enero del 2024, entra a regir los cambios paramétricos que hizo el IBM. Eso significa que ya la gente va a tener que pensionarse con 400 cuotas a los 65 años, ¿verdad? Es decir, no hay adelanto de pensión como antes que bueno, todavía hay personas que a los casi 63 años pueden optar por su pensión, pero eso se acaba creo que el 24, no me acuerdo el día exacto, pero es en enero del Perdón, Héctor, más bien 2024. entonces los que necesitan pensión, más bien me imagino que mucha gente está tratando de pensionarse ahora para que no lo Sí, corrijan claro. esos cambios. Oye, ¿y cuánto Lo que viene, significa 400 cuotas? ¿Cuántos años son de trabajo? son como 35, déjame dividirlo porque no.
Vamos a ver, 400 entre 12, estamos hablando de 33 años, 34 años. 34 años de De aporte. cotizando, ¿verdad? No solo trabajar, es que hay que tener cotizaciones. Sí, claro. No, es la cotización, independientemente usted trabaje o no, es la cotización, claro. Correcto. Ahora, la pregunta que usted me decía, el adelanto de pensión, sí va a quedar un portillo para que la gente se pensione después de los 62 años y antes de los 65. Pero tienen que tener un ahorro voluntario igual o similar al salario multiplicado por la cantidad de años que va a adelantar, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, Barájeme eso un poquito mejor porque me agarró descuidado. ok. Casi no le comprendí. Cualquier trabajador, Ajá. cuando llegue a sus 62 y un poquito, casi 63 años, tiene la opción de adelantar su pensión a partir del 2024 a través del régimen voluntario de pensión complementaria. Es decir, ahí tiene que ahorrar los recursos suficientes para pagar las cuotas obrero-patronales Que le faltan. ¿verdad? Que le faltan para pensionarse. Ok. Eso sí queda, pero estamos hablando que hay que calcular el salario de la persona por la cantidad de meses que va a adelantar, ¿verdad? Es un monto importante. Sí, son varios millones Se de puede colones. hacer, pero hay que empezar muy joven a ahorrar. Claro. Digamos, ya así que los que tenemos canas, difícilmente el ahorro nos va a alcanzar para poderlo hacer. Pero la gente joven sí lo va a poder hacer si toma decisiones. Entonces, eso es bueno para los muchachos ahora que lo puedan hacer. Claro. El sistema está hecho para que los futuros pensionados tengan una mejor calidad de vida. Ya los que estamos cerca de los 65 se nos va a complicar un poquito la cosa, ¿verdad? Ahora, yo puedo estar en la operadora de pensiones de la caja perfectamente. Sí, señor. Voy y busco la operadora de pensiones. ¿Qué ventajas me da la operadora de la caja para ir cerrando? Las 6 operadoras, cualquier trabajador puede estar en cualquiera de las 6 operadoras. No hay ninguna restricción. Nosotros como ventaja tenemos que nuestro modelo de inversión es más agresivo que algunas de las otras operadoras. Eso tiende a generar más rendimientos en el largo plazo. Evidentemente en el corto plazo, como el 2021, no salimos como los más bonitos de la foto, ¿verdad? Sí. Porque la volatilidad, el riesgo que se asume de precio, actúa en ganancias y en pérdidas, ¿verdad? Además Pero de eso... no solo ustedes, las demás igual. Igual, pero algunas tienen menos riesgo y otras más riesgo. Eso se maneja, ese riesgo se administra. No es el riesgo de perder la plata, Claro. sino de tener minusvalías y plusvalías, ¿verdad? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros sí tenemos algo que nos gusta mucho, que es que a la persona que se va a pensionar la atendemos con bastante tiempo, le dedicamos el tiempo que necesita para explicarle. Porque, ¿qué pasa con un pensionado? Un pensionado llega con su liquidación, si es empleado público, llega con posiblemente un fondo de retiro, con su asociación solidarista, tiene mucha plata, ¿verdad? Al momento de su pensión líquida y toma decisiones que no son las más correctas. Entonces nosotros tratamos de asesorarlos para que la persona tome las mejores decisiones, porque al pensionarse lo ideal no es ir a agrandar la casa, no es ir a comprarse el carro, la Toyotona más fina que hay, ¿verdad? Claro. Porque eso socava nuestra capacidad de ingresos a los 85, ¿verdad? Algo importante que no lo hemos mencionado, en los fondos de pensiones complementarios, el capital siempre pertenece a la familia. Es decir, si un pensionado muere, la esposa tiene derecho, si no está la esposa, los hijos, y de ahí la importancia de que siempre se estén reflejando los beneficiarios en la operadora de pensiones que usted esté. Hay que estar revisando eso y es algo que casi no se hace, señor. ¿verdad? A mí me Es llegan los importante. estados de cuenta y yo los reviso, pero no. Como que uno sabe que está ahí, pero no le da mucha importancia Sí, tal vez. en el estado de cuenta no viene, ¿verdad? Pero sí es importante que lo revise porque hay personas que cambian de esposa. No me voy a meter en el tema, pero hay personas que cambian de esposa, hay personas que tienen más hijos de los que piensan, ¿verdad? Todo eso tiene que estar muy bien detallado en su operadora de pensiones, porque a la hora de repartir los recursos, ese dato es importantísimo. Claro, sí, no. Perfecto, don Héctor, yo creo que ya estamos, ¿verdad, Juan? Más bien agradecerle mucho que nos haya acompañado, muy bonita la conversación y es un tema muy importante. Yo creo que deberíamos seguir en algún momento hablando de estos temas para reflexionar sobre todo esto, ¿verdad? Y entender más cómo funcionan.
Yo creo que en el momento en que el mercado comience a mejorar, también hay que hablar de eso, porque creo que nos centramos mucho en lo negativo y nos preocupamos, pero también hay que centrarse cuando las cosas comiencen a mejorar para tranquilidad a la gente. Don Álvaro, Sí, ya ahora es el momento de pensarlo, porque los rendimientos están bajos, entonces usted está comprando carros baratos. perfecto. Es el momento de tomar decisiones, más bien. Buenísimo, y ojalá que este programa sea para tomar decisiones y agradecerle a Héctor por habernos acompañado. Muchas gracias y un abrazo y nos vemos un próximo programa, don Héctor, muy amable. Cuando quiera, con mucho gusto, don Álvaro, muchas gracias. Hasta luego, que la pase bien. Y a ustedes por habernos acompañado en este espacio de Tertulia de Noche. Los esperamos la próxima semana aquí en Canal 14. Recuerde, miércoles a las 9 con repetición los domingos a las 7 de la noche. Chao, los esperamos.